Señor Arturo Ávila, diputado federal, miembro de la Comisión Permanente en estos momentos. Así es. ¿Cómo está usted? Bien contento, Manuel, muy contento de verte, contento de haberte visto muy activo en Chihuahua. Gracias. Echado para adelante, haciendo una labor de periodismo muy seria y sobre todo desmintiendo todas las mentiras que ha construido la oposición a partir de las narrativas que inventan, ¿no? Creo que tú fuiste, sin duda, un testigo muy objetivo y muy claro de las provocaciones, de la gente que enviaron, de que estaban verdaderamente utilizando la fuerza del Estado para evitar una manifestación genuina de un pueblo que, fíjate, es curioso, de un pueblo que ya tomó una decisión. La decisión es que ya se va el PAN de Chihuahua. Ya no hay más, o sea, ya están viviendo sus últimos días, decía un autor muy famoso, crónica de una muerte anunciada del Partido Acción Nacional. Del gran Gabo. Del gran Gabo. Del buen Gabriel García Márquez. A ver, decía Acción Nacional, no queremos que nadie que no sea de Chihuahua se meta a Chihuahua. ¿Ah? Pero yo vi a todos los voceros del PAN de la Ciudad de México metidos en Chihuahua, Arturo. A ver, primero, decir, la gente que participó en la marcha era gente de Chihuahua. ¿Faltó gente? Sí, faltó gente la que no dejaron llegar porque bloquearon los caminos, por ejemplo, de Ciudad Juárez. Y cuando dices, oye, es que bloquearon los caminos, entonces sí estaban movilizando. No, señores, pues es que se llega en carretera. Chihuahua es ¿no? grande, O sea, es más grande que no Francia, sé, Chihuahua. Claro, no sé si los de la oposición, los comentócratas o la red de bots de Javier Negré y de Salinas Pliego no ha identificado que Chihuahua es un estado grande, prominente y que para que la gente se desplace a la capital se necesitan usar las carreteras. Pero no solamente eso. La gobernadora desactivó también el transporte público e hizo todo lo que estuvo a su alcance para tratar de impedir una manifestación. ¿Cuánto miedo a una manifestación? Oye, ¿qué tiene de malo manifestarse? ¿Qué tiene de malo exigirle? Ojo, y no es una manifestación por la soberanía, es una manifestación por el pésimo gobierno de Maru Campos. Tiene hundido en la inseguridad al Estado. Es el primer lugar en homicidios dolosos, encima de Guanajuato. Primer lugar. Tan solo Chihuahua, Manuel, tiene el 8.2% del total de los homicidios dolosos. Es un desastre. Primer lugar en incremento de narcomenudeo. Primer lugar en incremento de secuestros. Primer lugar en percepción de inseguridad. Primer lugar en incremento de delitos del fuero común. Primer lugar en incremento de delitos a casa de robo habitación. Es un desastre. Pero no solamente eso. Primer lugar en señalamientos de corrupción. Una gobernadora que construyó un elefante blanco enorme, en donde alberga al C5. Una gobernadora que se hizo una casa dorada de millones y millones de pesos. Una gobernadora cuestionadísima porque fue sin duda la tapadera de Duarte. Todo el mundo sabe que Jáuregui, por cierto, Jáuregui, que ya se peló. Que fue el fiscal que ahora anda pelado, ¿no? Está en Texas, que dicen que anda pelado. Pues es que mira, ahí voy ahorita, ¿no? ¿Qué andaba negociando realmente Maru con una agencia extranjera? Ponte tú a pensar. Lo normal es que la agencia extranjera, supongamos que ya decidió traicionar a la patria, violar la Constitución, violar la Ley de Seguridad Nacional y decir que iba a combatir al crimen organizado, cosa que nunca ha hecho, y desmantelar un narcolaboratorio donde, por cierto, no hubo ni detenidos, ¿no? Primer tema que me parece muy sospechoso. ¿Por qué estaban acompañando a la gente de la gobernadora, una agencia que se encarga de ser la primera línea de defensa de un gobierno extranjero en inteligencia humana? Así lo definen. ¿Por qué? O sea, que han participado en otro tipo de cuestiones que tienen que ver con geopolítica. Okay. Segundo tema que me parece muy relevante. ¿Por qué hubo un reconocimiento explícito de una violación a la ley? Después se echaron para atrás, después la nueva fiscal dijo que hay un reconocimiento explícito, ¿y por qué ahora quieren vender la narrativa de que estaban luchando contra el crimen organizado? ¡Falso! Es que, para que la gente nos escuche allá afuera, estos cínicos hipócritas de la oposición tratan de venderle a la gente con su gran ecosistema de desinformación la idea de que, pues, ¿qué tiene de malo si una gobernadora estaba luchando contra la delincuencia? Pues nada, si eso estuviera haciendo. El tema es que no hay dato, no hay un solo dato, Manuel, que te confirme que Maru Campos lucha contra la delincuencia. Todos los datos que tenemos es que es una corrupta, que es una delincuente confesa, que ha llevado a Chihuahua a los peores lugares en materias de inseguridad y que seguramente estaba, ¿qué? Ahí voy, negociando inmunidad. ¿Cómo, Arturo, que negociando inmunidad? Bueno, pues volteen a ver a un estado muy cercano, que es Tamaulipas, que tiene un exgobernador que se llama Cabeza de Vaca, que tiene órdenes de aprehensión, ¿no? Que ha hecho lo que ha podido con el pasado Poder Judicial para tratar de librarlas, que tiene ficha roja y que se pasea como si nada en McAllen, y que ha reconocido que es informante
del gobierno de Estados Unidos. Entonces yo creo que más bien lo que tenemos es una gobernadora muy preocupada porque ya perdió Chihuahua y muy preocupada por negociar inmunidad que no va a tener en el país, porque seguramente quien llegue a esa posición, a esa gobernatura, que será sin duda un candidato o una candidata de Morena, sin duda, ¿no? Pues habrá mucho que investigarle y habrá mucho de lo que tendrá que hacerse responsable. Ahora, también el estado de Chihuahua no solamente es un interés político, es un interés mediático. ¿Cuántos medios de comunicación no sobreviven si Sí. no fuese panista el gobierno de Chihuahua? Sí, fíjate que acabas de tocar un tema fundamental. Da la impresión de que la oposición tuvo de alguna forma cierta organización en qué iba a ser cada una de las personas, sobre todo los gobiernos del PAN. Y al gobierno de Maru Campos le tocó hacer las grandes negociaciones con medios de comunicaciones nacionales. No es casualidad ver contratos gigantes con, por ejemplo, latinos, gigantes millonarios, ¿no? Ver contratos gigantes, por ejemplo, con TV Azteca, gigantes con TV Azteca y con muchas televisoras tradicionales que no se justifican en un estado. O sea, un estado no tiene la forma de justificar la cantidad de millones que el gobierno de Maru Campos paga, excepto si le están haciendo la chamba al Partido Acción Nacional. Y hay algo que se repite en todos lados, sus comentócratas son asesores de todos los gobiernos. Javier, el exsecretario del Trabajo, Lozano, que ha sido el peor secretario del Trabajo que ha tenido, sin duda, este país, pues cobra en Aguascalientes, cobra en Chihuahua, debe cobrar seguramente en Guanajuato, debe cobrar también con Mauricio Curi en Querétaro. Es decir, usan los aparatos del gobierno para hacer un frente común en contra de nuestro movimiento, pero no lo van a lograr. La gente es muy inteligente, Manuel, y vamos a dar la batalla fuerte para que estos cuates no logren generar una percepción en contra de nuestro movimiento y del país. Ahora, si le cierran la llave, pues tampoco es como que muchos puedan sobrevivir si le cierran la llave, Arturo. Recientemente publicábamos una investigación de cómo tu gobernadora, Teresa Jiménez, le entrega 23 millones de pesos a TV Azteca. Nada más. Es increíble, pero no solamente eso, le entrega un sueldo de alrededor de, si no me equivoco, 80,000 pesos mensuales a Javier Lozano. Mira, ahí dice Centinela de ahí que es mejor conocido como el saco de pus, ese mero, ¿no? El saco de pus, ¿no? Bueno, pues 80,000 pesos, no hace nada, nada Es un más. aviador. No más, es un aviador, ¿no? Y yo exijo que el señor Javier Lozano regrese lo que le ha pagado el gobierno a Aguascalientes. Si tú multiplicas un contrato como este, pues es 1 millón de pesos al año. ¿Qué se puede hacer con 1 millón de pesos al año? Y lo mismo cobra en otros gobiernos de los estados. Son unos cínicos, querido Manuel. Ahora, Arturo Ávila, mientras tú y yo hablamos, está desarrollando una comparecencia ahí en el Congreso de la Ciudad de México de Alessandra Rojo de la Vega. Sí. De momento, lo más destacado que ha dicho, que ya es mucho decir, es que se ha puesto a defender el gobierno de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. Tal vez a lo mejor estoy equivocado, pero la última vez que revisé, ella es alcalde de Cuauhtémoc, México, que anda hablando de la administración de Madrid. Es increíble, ¿no? Ver cómo la oposición y ciertas figuras son verdaderamente unos entreguistas y unos vendepatrias. Primero habría que decir, ¿no? Si pudiera la alcaldesa Rojo de la Vega cambiarle el nombre a la alcaldía Cuauhtémoc por alcaldía Hernán Cortés, lo haría. O sea, pero a ver, mañana le cambiaré el nombre de Cuauhtémoc Hernán Cortés. Y el mejor dato, la mejor prueba fuerte de lo que te estoy diciendo, es que nadie en su sano juicio, siendo alcalde o alcaldesa de la Cuauhtémoc, ¿no? Que es el símbolo de la resistencia de los pueblos originarios, porque, digo, para que todas y todos los que fuimos a primaria, espero que también otras personas hubieran ido a primaria, pues sabemos perfectamente bien que un símbolo de resistencia de la conquista española es Cuauhtémoc, que fue el último gran tlatoani, que además defendió los tesoros de los pueblos originarios con su propia vida, fue torturado, le quemaron los pies y 5 años después de haber sido capturado mientras estaba en una expedición, Hernán Cortés mandó a ejecutarlo, mandó a matarlo. Entonces, tú dices, pero ¿cómo entonces la alcaldesa Rojo de la Vega de la Cuauhtémoc, que tiene uno de los nombres más simbólicos y representativos de lo que representa la resistencia del pueblo de México, puede traer una española que no conoce de la historia de México, que le tiene un terrible rechazo a los pueblos originarios, a rendirle homenaje a Hernán Cortés? Pues es una locura y hoy pues reitera lo que todos sabíamos, ¿no? Que a ella le gustaría gobernar la alcaldía Hernán Cortés y no la alcaldía Cuauhtémoc. La vimos defendiendo Madrid, diciendo que en Madrid había un sistema económico sin precedente, que habían alcanzado un sistema de transporte muy importante. La vimos haciendo todo lo que no puede informar, porque en la Cuauhtémoc, ¿sabes qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Nada absolutamente. Pintar bardas, está pintado por todos lados este logotipo que dice Renace Cuauhtémoc. Yo no sé de qué le sirve a la gente pintar bardas.
Yo no sé si a ti te funcione, tú vives aquí en la Cuauhtémoc, si no me equivoco. Trabajo Bueno, estás en la Cuauhtémoc, sí. ¿no? Yo no sé si te sirva la barda que te puso por aquí enfrentito que dice Renace Cuauhtémoc. Yo me pregunto cuánto dinero ha gastado en pintar bardas la alcaldesa. Oye, alcaldesa, con ese dinero tape más baches, con ese dinero arregle parques públicos, con ese dinero arregle el drenaje. Bueno, se ha robado una obra, ¿no? Que era de Clara Brugada y la repintó y la hizo pasar por suya. No, pero a ver, incluso la iluminación, para que estén muy claros, todas las obras de iluminación que vemos en la Cuauhtémoc, que son espectaculares, échenle un ojo quién firma. El gobierno de la Ciudad de México. Los senderos seguros. Son de la Ciudad de México, no son de Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa del Hernán Cortés. No, no son, Manuel, ¿no? Son de Clara Brugada. Entonces, tenemos un pésimo gobierno en la Cuauhtémoc, pero tenemos una pésima representante de nuestro país. Ya tienen una persona que si pudiera, sería española y no mexicana. Arturo Ávila, muchas gracias. Señor Manuel, y gracias a todas y a todos. ¿Qué habrá en la comisión permanente? Bueno, el jueves sesionamos 11 de la mañana, no va a ser miércoles, se movió el jueves. ¿Por qué? Porque vamos a tener una ceremonia solemne para recibir ni más ni menos que al presidente del Parlamento Europeo, pero lo más importante es que vamos a recibir la nueva reforma constitucional que modifica el poder judicial. Hay cosas buenas. Para pasar la elección al 28. Pero muchas cosas buenas. A ver, ahorita vi yo a Ñorme, que es este vocero de Alito Moreno, sí, que son de lo peor, son lo peor que hay en el país. Ya se les cayó el teatro, ya quién sabe cuándo. Es cierto, estamos mejorando porque nosotros sí sabemos escuchar y lo que estamos haciendo es corriéndolo al 28. ¿Para qué? Para que podamos tener elecciones en el 27 que van a ser muy importantes y no solamente eso, simplificando la elección, poniendo como requisito el examen de admisión, metiendo una coordinación que tenga un enlace con los comités de evaluación y logrando cambios sustanciales para que sigamos mejorando al Poder Judicial que estuvo durante tantos años en manos de unos y de unas cuantas. Muy bien, pues vamos a estar al pendiente. Manuel, muchas gracias. Gracias por tu labor patriótica, de veras, estuvimos en Chihuahua echado para adelante. Gracias como siempre. Gracias, diputado. Gracias. Hace unos momentos, en un medio corporativo nacional, la gobernadora Maru Campos negó, y cito, categóricamente que se hayan utilizado recursos públicos para imposibilitar la llegada de las personas manifestantes, lo cual es una mentira, presidenta, porque nosotros documentamos los vehículos de las juntas de aguas. El titular de esta misma dependencia estatal de aguas pues fue documentado en redes sociales encabezando él los operativos para detener los vehículos que iban a llegar. Bueno, nosotros documentamos, presidenta, una zanja de 8 metros de largo y de 1,5 metros de profundidad que abrió esta misma junta de aguas a un costado de los manifestantes que estaban cruzando ese mismo día, y al día siguiente regresamos, presidenta, y la zanja pues en tiempo express fue reparada, ¿verdad? Dice la gobernadora que niega categóricamente que se hayan utilizado recursos públicos, pero lo grave, presidenta, y esta es mi pregunta, es que en esos operativos comandados por el titular de la Secretaría de Aguas, a la dependencia de Aguas Estatal, se le pedía a los nacionales, a las personas manifestantes, a los mexicanos, su credencial de elector para verificar que eran personas de Chihuahua. Al respecto quisiera preguntarle, presidenta, ¿desde cuándo se necesita un pasaporte o documento especial para ingresar a cualquier entidad de la República siendo mexicano? No, nunca. A menos que hayas cometido un delito, pues se te pide tu identificación o que vayas a entrar a algún sitio. Hay libre tránsito en México, totalmente. Lo que está en el fondo es, digamos, para no entrar en el debate, que en todo caso le tocaría a instancias respectivas ver si hubo uso de recursos públicos o no. El asunto aquí es la libertad de manifestación y quién la ejerce y cómo se ejerce. Y que cada quien tome su opinión a partir de lo que fue público y notorio. O sea, no puede ser que quien habla de libertad como parte de su consigna política coarte la libertad de manifestación. O sea, lo que habla pues es mucha inconsistencia, por decirlo menos. Si va a haber una manifestación, pues
pues que haya una manifestación siempre y cuando sea pacífica, ¿verdad? Aquí en la Ciudad de México hay cantidad de manifestaciones y a nadie se le dice, pues no, se te abre una zanja para que no puedas pasar. Entonces el asunto es lo que se dice y lo que se hace, la coherencia, la consistencia. Entonces, todos pueden ver en las redes sociales lo que ocurrió con esa manifestación, como si hubieran sido ciudadanos. Pues no. Entonces, si vas a hablar de libertad, sé consecuente y habla de libertad. Si vas a hablar de libertad de expresión, sé consecuente y ejerce la libertad de expresión. Entonces, una manifestación, como hay miles en todo el país, todos los días, pues que permitan libremente que se ejerza la libertad de expresión y que la gente tome sus decisiones. Eso es para mí lo que está en el fondo. Para no entrar en la discusión de si se usaron recursos públicos o no, que en todo caso le tocan a otras instancias. Son los proyectos que representamos y cómo se ejerce el poder. Nosotros ejercemos el poder de manera democrática. La libertad no es una palabra, es algo que se ejerce desde la ciudadanía y también se impulsa desde el poder. Entonces eso es en todo caso lo que la ciudadanía debe analizar, más allá de algún uso que tienen que analizarlo las autoridades correspondientes. Sí, Presidenta, en su objetivo hicimos la cobertura de inicio a fin de esta manifestación y lo único violento que logramos lamentablemente documentar fue la recepción violenta de Ariadna Montiel en el aeropuerto, donde hubo empujones, hubo pues jaloneos, hubo improperios lanzados en contra de ello y bueno, de ello no vimos mucho en la prensa nacional. Ahora, permítame, Presidenta, plantearle mi última pregunta, que es otro caso de la hipocresía de la oposición, porque en la fracada visita de la señora Ayuso investigamos o nos dimos a la tarea de investigar pues cuánto costó la medalla que le entregaron, medalla de presuntamente oro que le entregó el Estado de Aguascalientes, Congreso y Ayuntamiento, y en ello nos encontramos, Presidenta, que para este 2026 el actual gobierno municipal de Aguascalientes le fijó 476 millones de pesos a un proyecto señalado de fantasma con la empresa Next Energy, un contrato firmado por la entonces alcaldesa Teresa Jiménez, hoy gobernadora en 2020. Ese contrato, Presidenta, implica pagarle 13,000 millones de pesos a esta empresa durante 25 años con participaciones federales y municipales, generando pues un esquema de endeudamiento brutal para el ayuntamiento. Presidenta, al respecto, y considerando que desde 2022, el entonces dirigente nacional de Morena presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por este contrato que de hecho ya fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación como un contrato leonino y que no hay, digamos, ningún responsable o ningún implicado en esta situación, como sí sucede en otros estados con esta misma empresa. Quisiera preguntarle si su gobierno, mediante la UIF, tiene ya información sobre la ruta del dinero, los posibles beneficiarios del mismo, o pues sí, sobre los responsables de este inoperante proyecto del cual nos ha colocado la primera piedra, o en el mejor de los casos, Presidenta, ¿cuál es la política de la Cuarta Transformación pues para que no se sigan financiando contratos que la misma auditoría ya dijo que están truqueados con pagos multimillonarios? En ese caso es la Fiscalía quien tiene que informar y tiene que dar su conclusión. Sé que sí está en investigación y es la Fiscalía quien tiene que revisarlo.
Para todos. Cuando se encuentra una irregularidad en el uso de recursos públicos, dicho de otra manera, cuando hay presunción de corrupción de algún servidor público que, bueno, cuando hay presunción de corrupción no es servidor público, es una persona que ejerce malamente sus funciones, hay dos maneras de atenderlo. Una es la administrativa, las sanciones administrativas. ¿A qué te llevan las sanciones administrativas? La puede investigar la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno o la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados, sacan sus conclusiones, presentan públicamente si hay una irregularidad, la persona tiene tiempo para decir, a ver, yo te voy a decir que estás equivocado, voy a demostrar que no es así. Si en esta situación se encuentra que no fue saldada, entonces puede haber una sanción de la auditoría o ahora del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, de una sala anticorrupción. ¿Qué acciones se pueden tomar? Inhabilitación del funcionario. Ya no puedes trabajar en el gobierno. Que tengas que pagar lo que presuntamente manejaste mal. Y ahí se puede presentar denuncia penal. La denuncia penal ya les corresponde a las fiscalías estatales o a la Fiscalía General de la República, que hace su investigación y determina, en caso de demostrar que en efecto hubo corrupción, pues hay o detención de la persona a solicitud de la Fiscalía ante un juez, el juez dicta la orden de aprehensión, o salidas alternativas. ¿Qué salidas alternativas? Paga lo que te robaste, porque es, digamos, una salida alternativa. En este caso y en otros es así, cuando hay presunción de corrupción. Hay sanción administrativa y en su caso sanción penal, y esas son las instituciones. Le agradezco sus respuestas, presidenta. Gracias.